Bendiciones a todos los hermanos que nos ven a través del Facebook y a través de esta plataforma de Zoom. Yo quiero invitarles rápidamente ahí donde está. Vamos a hacer una oración, que el Señor prepare nuestros corazones para que la palabra caiga en un terreno fértil y que todo lo que la palabra tiene que hacer hoy, en esta noche, lo haga. Amén. Padre, venimos delante de ti. Creemos, Señor, en el poder de tu palabra. Creemos que tú eres poderoso, Señor, y que tú conoces sobrenaturalmente todo lo que estamos pasando, lo que pensamos, Señor, lo que sentimos. Y creo con todo mi corazón, Señor, que esta palabra es para todos aquellos que dispusieron su corazón apartar este tiempo y detenerse, Señor, del ritmo diario de los quehaceres, detenerse a escuchar y alimentar su espíritu, Señor, con esta bendita palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El día martes o el lunes más bien estuvimos revisando la clase que se iba a impartir en las casas luz de esta semana y yo les compartía, ¿no?, que el Señor me ha tenido en estudiando la vida de la historia de la familia de Jacob y tenía en mente hablar de esto para hoy jueves, pero me llegó la bendición de poder también compartir la enseñanza del martes. Así es que los que estuvieron el martes en Casa Luz van a poder seguir el hilo del pensamiento que traíamos para la enseñanza de hoy. Y yo le quise poner como tema a esta reflexión: consecuencias de la falta de presencia de Dios en nuestras vidas. Una vez más repito el tema: consecuencias de la falta de presencia de Dios en nuestras vidas. Y nos vamos a concentrar en el capítulo 38 de Génesis, donde leemos una historia bien interesante, una historia de fracaso, una historia de dolor, de mucho sufrimiento por parte de alguien que estaba en la presencia del Señor, pero que decide alejarse y pronto comienza a ver las consecuencias. Así es que voy a comenzar en el versículo 1, leyéndolo solamente como base y como punto de partida. Dice el versículo 1: por esos días, cuando Judá se apartó de sus hermanos y se fue a Adulam, donde vivió en la casa de un amigo suyo que se llamaba Ira. Note lo que dice el versículo 1. Dice que en esos días Judá decide apartarse de sus hermanos. El día martes, si usted estuvo en la enseñanza de Casas Luz, pudo darse cuenta de que hablamos cómo Dios metió a Jacob en un proceso. Después de 20 años permitió que Jacob regresara a la tierra donde él le había dado el pacto y la promesa, ahí en Betel específicamente. Y después de muchos contratiempos, Jacob por fin llega a Betel y entonces aparece el primer sacrificio que Jacob hace junto a toda su familia. Allí él despoja a su familia de los dioses paganos. Allí él comienza a arremeter contra todo espíritu de idolatría. Y podemos llegar a pensar que en este momento en la vida de Jacob, por fin se ve que la presencia del Señor comenzó a provocar cambios muy radicales en la vida de sus hijos, de sus esposas y en la vida de todos los sirvientes. Y cuando todo estaba bien, cuando parecía que por fin Dios estaba obrando grandes cosas en esta familia, a Judá se le mete en la cabeza separarse de la familia, separarse de ese lugar espiritual, irse lejos. Imagino que de pronto él comenzó a sentir que en la casa de su padre todo era lo mismo. Él comenzó a sentirse enrutinado, como que ya no le encontraba sabor ni sentido a la vida. Y él dijo: hay muchas oportunidades allá afuera de las que me estoy perdiendo. Así es que necesito darme esa oportunidad. Necesito buscar nuevos horizontes, necesito proyectarme, porque en casa de papá creo que siempre va a ser lo mismo. Y esta actitud que tomó Judá es la misma actitud que se comienza a ver cuando gente que conoce al Señor, creyentes que ya han tenido experiencias muy personales con el Señor, deciden alejarse de su presencia. Es muy triste cuando hemos visto y conocido a personas que amaban a Dios, personas que servían a Dios con todo su corazón, verlos después cabizbajos, verlos en fracaso, verlos con familias destruidas. Es muy, muy triste. Y me viene a la mente una de las personas que impactaron mi vida de una manera muy especial cuando yo era un jovencito, mucho antes de casarme.
Esta persona era una persona muy entregada, un joven muy apasionado por el Señor. Tanto él y su esposa, él predicaba y tocaba, ministraba, pero se apartó del Señor y no podíamos creer nosotros los efectos que el pecado comenzó a producir en ellos, a pesar de que en algún tiempo estuvieron muy cerca del Señor. Ahora, note que a estas alturas Jacob se había llenado de mucha esperanza. Si bien es cierto, había tenido muchos contratiempos y sobre todo los dolores de cabeza más fuertes que Jacob había tenido, habían sido dolores de cabeza por parte de sus hijos, porque a estas alturas el hijo mayor pues ya se había acostado con la concubina de su padre y los dos hijos siguientes, que era Simeón y Leví, habían tomado venganza en sus propias manos, se habían destruido toda la ciudad de Siquem. Así es que con todos esos contratiempos, en la familia de Jacob comenzaba a perfilarse Judá como un líder, comenzaba a perfilarse como el sustituto, el que iba a reemplazar a Rubén, quien era el primogénito, pero que deshonró a su padre al cometer ese pecado tan horrible. Entonces el anciano Jacob comenzó a soñar. Por fin tenía a alguien en la familia de proyección. Por fin Judá se levantaría. Pero frente a todas las expectativas que tenía Jacob, de pronto le llegó la noticia. De pronto Judá se acerca a él y le dice, padre, te tengo que dar una mala noticia. Necesito retirarme, necesito irme lejos, necesito ir a buscar o a respirar otros aires porque en casa ya no me siento bien. No sé lo que Jacob sintió cuando Judá le vino con esta noticia. No sé si él de pronto se quedó callado o impresionado, no sé si se puso a llorar, no sé si se fue a un lugar secreto para reclamarle al Señor. ¿Por qué tanta decepción? ¿Por qué cuando parece que todo está bien, me vienen estos contratiempos? No sabemos qué fue lo que pasó. Lo que sí sabemos es que antes de que Judá decidiera alejarse de la casa de su padre, Judá poco a poco dejó de ser el hombre que siempre había sido. En la Biblia los nombres son muy importantes y el nombre Judá significa alabanza. Quiere decir que este muchacho, este hombre desde muy temprana edad, era un hombre que era muy dado a la alabanza, al cántico, tal vez no lo podemos imaginar, yendo por el campo, cantando, chiflando, un hombre muy contento, muy entregado a lo que él hacía, disfrutando la vida en todo el sentido. Pero antes de irse de su casa, me imagino que pronto su rostro comenzó a cambiar, ya no era el mismo Judá, porque cuando nosotros perdemos la presencia del Señor, también perdemos nuestra identidad. Tal vez el cántico se apagó, ya no se veía la sonrisa, ya su rostro se veía diferente y la actitud comenzaba a mostrarse como una actitud de alguien que no estaba conforme. Y yo estoy describiendo a Judá, pero a la misma vez estoy pensando y me estoy recordando de los muchos en la iglesia que se han alejado de la presencia del Señor, que han pasado, que han transicionado por el mismo camino que pasó Judá. Creyentes que en un momento fueron alegres, fueron llenos de gozo, fueron entregados y apasionados por el Señor. De pronto los vemos decaídos, los vemos apagados, los vemos que han dejado de congregarse, lo vemos que han comenzado a criticar, que todo les parece mal, hasta que de pronto desaparecen y no los volvemos a ver más. Cuando ya no nos sentimos satisfechos con lo que hacemos, es porque una flecha malvada, una flecha del enemigo ha logrado atravesar nuestro corazón y ahora estamos en peligro de muerte. Qué decepción para Jacob, qué dolor tan profundo produjo esta decisión de Judá. Pero más que el dolor que sentía Jacob, es el dolor del Padre, nuestro Padre Celestial, cuando nosotros decidimos alejarnos de la presencia del Señor. No fue el único hijo en la Biblia que quedó registrado como un hijo que sale, que se va de la protección de la casa paterna. Jesús nos narró la historia del hijo pródigo, donde también llegó un momento en que ya no le supo, ya no sintió gozo, ya no se sentía satisfecho en la casa del Padre. Y le dijo a papá, necesito que me des la parte de mi herencia porque yo me voy a ir muy lejos, voy a ir a buscar mis propias opciones, voy a luchar en la vida y te voy a demostrar que yo puedo vivir una vida mejor que la vida que tengo ahora.
El dolor del padre del hijo pródigo y el dolor de Jacob nos puede dar un vislumbre de lo que es el dolor de nuestro Padre Celestial, cuando después de haber entregado todo por nosotros, cuando nos ha dado su Hijo, cuando nos ha entregado los dones del Espíritu Santo y cuando nos ha revestido de su gracia y aún así no nos sentimos satisfechos, hay un dolor muy profundo que se comienza a generar en el corazón de nuestro Dios. Y curiosamente, mientras que los hijos se quieren ir de casa, mientras que los hijos están despreciando la bendición de poder estar bajo la cobertura de la presencia del Señor, hay muchos que quisieran tener la oportunidad de tener la bendición de estar en la presencia del Señor. Por eso es que más adelante vamos a ver que mientras que Judá tomó a la ligera haber estado en la casa de su padre y decidió irse, más adelante vamos a ver cómo su nuera Tamar hace hasta lo imposible para no salirse de la protección, de la cobertura, de la bendición patriarcal, porque esta mujer sabía que en esa familia había un gran propósito y que si Dios la había colocado en ese lugar, ella no se iba a dar por vencida, ella iba a luchar, ella se iba a esforzar para poder siempre mantenerse en el lugar donde Dios la había ubicado. Así es que después de introducir el pensamiento de hoy, quisiera comenzar a hacer una serie de preguntas. Y la primera pregunta es, ¿qué tanto amamos la presencia de Dios? Piense bien en eso. ¿Qué tan fácil se le hace a usted alejarse del Señor, alejarse de la iglesia por cualquier razón? ¿Qué cosas pudieran ser el motivo para que nos alejemos de Dios buscando nuevas alternativas para nuestras vidas? Si usted no ha sabido contestar esas preguntas todavía o tal vez ya las contestó en su vida, quiero invitarles en los próximos 30 minutos, si el Señor nos permite, que podamos evaluar las consecuencias de la falta de presencia del Señor en la vida de uno de sus hijos. Y si usted tiene su Biblia abierta ahí, me gustaría que me fuera acompañando a medida que vayamos desarrollando este mensaje, porque vamos a centrarnos en este capítulo 38 de Génesis. La primera consecuencia que se ve cuando falta la presencia del Señor es que ante la falta de presencia del Señor se nos hace más fácil volvernos amigos del mundo. Oiga bien, cuando perdemos la presencia del Señor, será mucho más fácil entablar amistad con el mundo. En el versículo 2 dice lo siguiente el pasaje. Allí Judá conoció a la hija de un cananeo, hijo de Súa, y se casó con ella. Estamos hablando cuando Judá sale de la casa de su padre, o sea, en términos o en un sentido tipológico, el creyente que sale, ¿sí? Comienza a hacer cosas que antes nunca haría, pero que ahora se le vuelven como algo normal. Dice, salió, conoció a la hija de un cananeo, a una mujer prohibida, a una mujer la cual no podían tocar los hijos de Judá porque ellos eran varones circuncidados y no podían mezclarse con ningún otro pueblo que no tuvieran también el pacto de la circuncisión. Pero él la vio, se enamoró, la vio una mujer hermosa, se casó con ella y después de un tiempo ella quedó embarazada y tuvo un hijo y Judá le puso por nombre Tiempo después, la esposa de Judá tuvo dos hijos más. A uno lo llamó Onán y al otro lo llamó Sela. Y este último nació en Kesib. Entonces Judá comenzó a ver todas las posibilidades que tendría si lograba salirse de estar dentro de la casa de su padre. Comenzó a hacerse amigo de un hombre extraño, luego se casó con una mujer pagana y al principio comenzó a ver un éxito ligero, porque si bien es cierto, la mujer le correspondió, comenzó a formar una familia, pudo procrear 3 hijos y él pudo haber pensado, todo va bien. O sea, el sueño que tenía por fin se está haciendo realidad. Tenía razón cuando pensé que estando fuera de la casa de mi padre me iba a ir bien. Y él comenzó a alimentar esa idea de que todo estaba bien. Pero cuando comenzamos a analizar detenidamente los nombres y los significados de sus hijos y el lugar específicamente donde él tuvo a su último hijo, vamos a poder entender cómo fue la decadencia espiritual de Judá y hasta dónde él permitió que el pecado lo llevara porque ya estaba fuera y lejos de la presencia del Señor. Dice que tuvo a un hijo y el primer hijo se llamó
El nombre significa observador o vigilante. En ese sentido, podemos entender que este primogénito fue un hombre que era observador y vigilante, pero también la Biblia dice que este hombre era malo y porque era malo, Dios lo mató. Ahora, ¿cómo conectamos eso con la actitud de la gente que se va, que se aleja de la presencia del Señor? ¿Acaso no es lo que observamos, lo que vemos, lo que nos lleva a alejarnos de la presencia del Señor? Muchos dicen, he notado que el pastor ya no es igual conmigo, he notado que los hermanos ya no son los mismos, ya se acabó el amor, ahí en la iglesia, Faro de Luz, ya no hay presencia, ya la alabanza no es la misma de antes, y comienza la gente a observar, a vigilar a medio mundo, a querer estar al tanto de todo lo que pasa en la iglesia, pero sin darse cuenta, olvida lo más importante, que es poder vigilar y velar por su propio bienestar espiritual. Mire, el que se dedica a vigilar por su propio bienestar espiritual no tendrá mucho tiempo para andar viendo las faltas de los demás. No tendrá mucho tiempo para andar prejuiciando o exigiendo o demandando cosas que según él tienen que darse en la iglesia. Es esa persona que se dedica a ser vigilante para consigo mismo. Se dará cuenta de que hay muchas cosas en las que debemos trabajar y que mientras que trabajamos en nuestras propias vidas, menos tiempo tendremos para estar al tanto de los demás. Cuando estamos en la presencia del Señor, comenzamos a permitir que aquellas cosas que entran por nuestros ojos poco a poco nos vayan corrompiendo. Y por la vista comienza a entrar la lujuria, por los ojos comienza a entrar todas aquellas cosas que le producen placer a nuestro cuerpo, a nuestra carne. Por eso es que cuando Judá más adelante va a cierto lugar y se percata de que hay una mujer sentada disfrazada como prostituta, él la identificó rápidamente, porque no fue la primera vez que vio a una prostituta y la codició. Probablemente otras veces había visto a las prostitutas en las calles y tal vez las había codiciado. Por eso es que se le hizo tan fácil codiciar a aquella mujer, se le hizo tan fácil poder ir con la propuesta, siendo una desconocida, de que tuvieran relaciones sexuales y que él le iba a dar algo a cambio, porque poco a poco su vida comenzó a caer en esa trampa, en ese pozo de lujuria, de pecado, todo porque le dio rienda suelta a sus ojos. La vista nunca se sacia de ver el mal. Entre más alimentamos nuestros ojos con lascivia, con pensamientos corruptos, más apetito se va a despertar en nuestra carne y eso nos va a llevar cada vez más lejos de la presencia del Señor. Eso es solamente cuando analizamos al hijo primogénito de Judá. El segundo hijo primogénito se llamaba Onán y su nombre significa vigoroso y fuerte. Este fue un hombre fuerte, pero también fue un hombre malo. La Biblia dice que era tan malo que no estaba dispuesto a levantar descendencia para su hermano y por eso Dios lo mató también. Es uno de los pocos casos donde Dios mata directamente a una persona por ver mucha maldad, como en el caso de los hijos de Aarón, cuando fueron y ofrecieron fuego extraño, Dios los mató inmediatamente porque era mucha la maldad. Y aquí vemos que en una sola familia Dios mató a estos dos primeros hijos de Judá porque eran malos, extremadamente malos. Pero también podemos sacar un principio, que aquello que comenzó a verse como algo insignificante, aquello que pareció como una simple broma, cuando Judá por ahí miraba y se le iban los ojos para con las mujeres que lo rodeaban, poco a poco esa actitud comenzó a convertirse en una fortaleza y en su vida él comenzó a ser rodeado por murallas de maldad, de manera que la maldad era tanta en su casa que sus hijos preferían morir antes que hacerse un favor entre ellos. O sea, la maldad puede anidarse, de alguna manera la maldad puede sembrarse, puede ir creciendo, puede ir fortaleciéndose y enraizándose tanto en los hogares que si no tomamos cuidado de eso, después va a ser muy difícil querer erradicarla. Eso fue lo que pasó con Salomón cuando él comenzó a curiosear con la adoración a otros dioses, levantando templos, santuarios para la adoración a los dioses de sus esposas. Comenzó así, como algo inofensivo, pero después él se vio atrapado en murallas de maldad de las cuales no pudo salir y Dios tuvo que traer
juicio contra él y contra su casa. El último hijo de Judá se le puso el nombre de Roca. Y por medio de este hijo nosotros nos damos cuenta de que el corazón de Judá había comenzado a endurecerse. Se había comenzado a hacer un corazón duro, un corazón insensible a la presencia del Señor. Curiosamente, cuando el hijo nace, nace en un lugar llamado Kesib. Y el verbo que se relaciona en el lenguaje hebreo, el verbo que se relaciona con este lugar o este pueblo de Kesib, es un nombre, es un verbo cuyo significado es falso o mentiroso. Y ustedes no me van a dejar mentir. Cuando el corazón se comienza a endurecer, cuando comenzamos a perder toda sensibilidad a la presencia del Señor, cada vez nos volvemos más falsos, cada vez nos volvemos más hipócritas, cada vez se nos hace más fácil mentir porque estamos perdiendo toda la sensibilidad, todo temor, todo respeto a lo que antes admirábamos como lo es la verdad y toda virtud que distingue a los hijos del Señor. Debemos tener mucho cuidado cuando decidimos a la ligera alejarnos del Señor, porque usted puede ser un creyente maduro, un creyente con gran proyección, pero usted no sabe qué tanto el pecado puede dañar, qué tanto le puede afectar si usted se descuida y comienza ese camino de descenso hacia las garras del pecado. Quiero rápidamente avanzar y quiero compartirles lo segundo que observo en este pasaje. Cuando se pierde la presencia del Señor, también perdemos la sabiduría, también perdemos la gracia para poder responder correctamente en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad. Todo lo que Judá había construido en cuestión de días se le vino abajo. A veces leemos esta historia de manera ligera, pero Judá estuvo separado de la casa paterna por muchos años. Recuérdense que salió soltero y estando soltero ahí en esa tierra se casó, pasaron 9 meses, fue el embarazo de su primer hijo, el hijo nació, luego nacieron los demás hijos y para cuando el primogénito se casó y luego el otro creciera, estamos hablando de que mínimo él estuvo ahí 20, que algunos calculan que estuvo entre 20 a 40 años alejado de la familia de Jacob. Es mucho tiempo estar alejado de la presencia del Señor. Es mucho tiempo estar lejos del lugar de propósito, pero aunque aparentemente todo estaba bien, llegó un momento en que todo se le vendría abajo. No solamente perdería a sus dos hijos primogénitos, al primogénito y al segundo, no solamente perdería a su esposa, también estaba poniendo en riesgo su descendencia y el cumplimiento de la promesa estaba pendiente de un hilo. Y las pérdidas que este hombre comenzó a ver, las vamos a enumerar a la luz de la palabra. Así es que vamos a leer el versículo 6, donde nos narra cómo fue que perdió a sus dos hijos mayores. Dice el verso 6, Judá le buscó esposa a Er y lo casó con una mujer llamada Tamar. Otro error más acá. El mismo error que el padre comete lo está cometiendo el hijo. Casarse con una mujer pagana, con una mujer fuera de las mujeres que Dios había permitido a la familia de Jacob poder contraer matrimonio y poder unificarse. Ellos estaban fuera totalmente de lo que Dios había establecido. Verso 7, pero a Dios no le gustaba la mala conducta de Er, así que le quitó la vida, o sea que lo mató. No le dio una segunda oportunidad, simplemente lo borró del mapa, lo quitó de la existencia aquí en la tierra. Verso 8, entonces Judá le dijo a Onán, cásate con la vida de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Así tu difunto hermano tendrá hijos por medio de ti. Onán sabía que los hijos que tuviera con su cuñada no serían considerados suyos, sino de su hermano. Por eso cada vez que tenía relaciones sexuales con ella, procuraba no dejarla embarazada. De este modo, evitaba darle hijos a su hermano muerto. Y a Dios tampoco le gustó esa conducta de Onán, así que también le quitó la vida. Interesante, ¿no? Como el segundo hijo prefirió la misma muerte antes que ayudar a su hermano a conservar o preservar su descendencia. ¿Qué más perdió Judá aparte de la pérdida de sus hijos? Perdió a una nuera, una excelente mujer, aunque estaba
dentro de un pueblo pagano, de alguna forma esta mujer alcanzó a percibir que en la casa de Judá, conectado a la casa de Jacob, había cierta bendición que ella no podía dejar ir. Entonces Judá, dice, le recomendó a Tamar que se quedara viuda hasta que Sela creciera. Y es que Judá tenía miedo de que también Sela muriera como sus hermanos. Por eso es que Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. La envió al destierro, la envió para olvidarse de ella porque no tenía la intención de darle a su tercer hijo. Me imagino que Judá a estas alturas veía a Tamar como una mujer maldita, como una mujer que acarreaba maldición porque dos de sus hijos habían muerto por causa de ella, según la mirada de Judá, y ahora él no se atrevía a darle a su tercer hijo. Aunque le dio una promesa, él prácticamente le envió al destierro y le mintió. Le dijo, cuando crezca mi hijo menor, te lo voy a dar para que puedas procrear hijos con él, pero no tenía la intención de cumplir esa promesa. Por lo tanto, él perdió a esa nuera. Verso 12. Pasó el tiempo y murió la esposa de Judá. Luego de llorar su muerte, Judá se fue a Timnat, donde sus pastores estaban cortándole la lana a sus ovejas, y su amigo Hira lo acompañó. Ahí vemos que por fin Judá enviudó, se quedó soltero, se quedó solo, se quedó prácticamente sin nadie, excepto el hijo pequeño que todavía le quedaba. ¿Qué más perdió Judá estando fuera y lejos de la presencia del Señor? Perdió la vergüenza. Mire lo que pasó en el verso 13. Alguien fue a contarle a Tamar que su suegro iba de camino a Timnat para recoger la lana de sus ovejas. Entonces ella se quitó la ropa de luto, se tapó la cara con un velo y fue a sentarse a la entrada de Enaim. Y junto al camino que lleva a Timnat, Tamar se había dado cuenta de que Sela ya había crecido y sin embargo Judá no lo casaba con ella. Cuando Judá vio a una mujer con la cara cubierta, no se imaginó que se trataba de su nuera. Más bien pensando que era una prostituta, se acercó a ella y le propuso, oye, ¿me dejarías acostarme contigo? Ella contestó, suponiendo que te deje, ¿qué me darás a cambio? Te mandaré uno de mis cabritos, respondió Judá. Acepto, dijo ella, solo si me dejas algo tuyo como garantía de que me pagarás. No sabemos cuánto tiempo había pasado Tamar en la casa de sus padres, pero por lo que estamos leyendo acá tuvo que haber sido un tiempo prolongado porque a Judá hasta se le había olvidado el timbre de la voz de Tamar, ya no la podía reconocer. Si bien es cierto, la mujer se disfrazó, se cubrió la cara, pero ustedes no me dejarán mentir que cuando nuestro cerebro graba la voz de alguien podemos distinguirlo aunque no lo estemos viendo. Y en este caso Tamar le habló a su suegro, hizo el trato con él, hablaron verbalmente, pero él no la pudo reconocer porque a estas alturas él estaba perdiendo la vergüenza. Mire, el pasaje dice que a este viaje Judá no fue solo, fue con su amigo, un impío, alguien que no conocía del Señor. Pero de los dos que iban caminando y que se encontraron con la mujer prostituta, quien tomó el atrevimiento de ir a consultar o a pedir los favores de una prostituta, no fue el impío, no fue el mundano, no fue el que no conocía de Dios, fue Judá, el que tenía conocimiento, él fue el que le ganó la carrera. No sé si dijo, si no me apresuro, este me la va a ganar, pero el punto que quiero resaltar aquí es que él ya vivía como una persona cualquiera, ya no se cuidaba. Mire, cuando una persona está mal, cuando comienza a menguar en la iglesia, al principio como que se ocultan las personas, como que se esconden. Por ahí se andan con otra mujer en la tienda, se ocultan, pero llegan un momento en que pierden toda la vergüenza. No les importa estar frente al pastor, no les importa estar frente a los hermanos de la iglesia. Se pasean con una actitud arrogante, con una actitud desafiante, como diciendo para que vean que sí puedo, para que vean que yo tengo la capacidad de andar con quien se me dé la gana, con quien se me antoje. Así yo puedo percibir aquí a Judá, un hombre que ha perdido toda vergüenza, que ha perdido el temor y el respeto al Señor y sobre todo que ha perdido también su carácter y su dignidad. Versículo 8, cuando la mujer le pide la garantía del pago, dice, ¿y qué quieres que te deje? Verso 18, ¿qué quieres que te deje? Le preguntó Judá. Pues déjame tu sello y tu cordón y la vara que llevas en la mano, respondió ella. Judá aceptó sus condiciones y tuvo relaciones sexuales con ella
y ella quedó embarazada. Tan pronto como Judá se marchó, ella se quitó el velo y volvió a ponerse las ropas de luto. Solo detenernos en estos versículos sería cuestión de elaborar un mensaje completo cuando comenzamos a evaluar la importancia del sello, la importancia de la vara, del cordón. Cada una de estas prendas representaba algo muy importante en la vida de Judá. Representaba su autoridad, representaba su carácter, representaba todo lo que él era. Todo lo depositó en las manos de una ramera por un momento de placer. Y esto es algo que nos llena de mucha tristeza a los pastores cuando vemos cómo hombres se llenan de tanto engaño, cómo permiten que Satanás les perturbe la mente de manera que ponen todo en el altar del sacrificio, ahí donde ellos ofrecen todo al Dios del placer. Ponen a la familia, ponen a los hijos, ponen las finanzas, ponen sus trabajos, ponen el ministerio, ponen su reputación. Todo lo llevan ahí, ese altar, hacia el Dios del placer, simplemente porque ya no hay presencia de Dios en ellos. Este hombre perdió también su testimonio porque el acto de haber estado y haber convivido sexualmente con esta mujer que aparentemente era ramera, pronto se haría un gran escándalo, pronto sería el tema principal de toda una ciudad. Mire lo que dice el versículo 20. Más tarde, cuando Judá mandó a su amigo Hira para entregar el cabrito y recoger lo que había dejado a Tamar, su amigo no le encontró. Entonces les preguntó a los que vivían ahí, imagínense ustedes, el amigo de Judá preguntando, ¿dónde está la prostituta que estaba en la entrada de la ciudad? Imagino que la gente le preguntaba, ¿para qué quiere saber dónde está? Decía, porque tengo un amigo que se acostó con ella y le manda el pago. Eso fue un escándalo gravísimo. Y esto nos lleva a entender que aquellas cosas que nosotros pensamos que se quedan en lo oculto, en lo secreto, tarde o temprano van a salir a la luz. Es cuestión de tiempo solamente. A Dios no lo podemos engañar, ni siquiera a la gente podremos engañar. Aquello que Judá hizo en secreto, tal vez con la luz apagada en una habitación, ahora toda la ciudad estaba hablando del mismo tema. ¿Dónde estará esa prostituta que Judá mandó a buscar? Porque aquí en esta ciudad no tenemos a nadie que se dedique al oficio más antiguo que es la prostitución. Entonces, dice, el amigo les preguntó a los que vivían ahí, ¿dónde está? Y ellos dijeron, aquí no ha habido ninguna prostituta. Y el amigo de Judá regresó y le dijo, no la encontré, no encontré a esa mujer. Y los de aquel lugar me aseguraron que ahí no había ninguna prostituta. Judá respondió, pues que se quede con todo, pero nadie podrá decir que no cumplo mi palabra. Yo te envié con el cabrito y tú no la encontraste. Mire, todavía defendiendo según su integridad. Yo soy un hombre de palabra, yo soy un hombre que cumplo. Pero a estas alturas ya era el hazme reír de todo un pueblo, de toda una ciudad. Y para colmar todo lo que le venía sucediendo a Judá, terminó siendo un hipócrita, terminó siendo alguien muy rudo, muy legalista, un hombre que comenzó a condenar el pecado y la maldad de la cual él mismo había participado. Versículo 24 dice, como a los 3 meses, alguien fue a decirle a Judá, seguramente tu nuera Tamar ha tenido relaciones con alguien, pues resulta que está embarazada. Entonces Judá exclamó, o sea, gritó y dijo, quémenla viva. Qué interesante la expresión de Judá. Según expresando un celo por las cosas santas, un celo por defender los valores del matrimonio, un celo porque su nuera había cometido adulterio. Aunque ya había enviudado y estaba en la casa de su padre, esta mujer todavía estaba conectada de alguna forma a la familia de Judá y ella no podía tener relaciones sexuales con nadie. Así tuviera el deseo o así alguien la estuviera cortejando, ella no podía ceder porque era considerado como adulterio. Y cuando le presentaron el adulterio a Judá, él dijo, quémenla, échenla viva al fuego, porque esa mujer mala merece morir. Me recuerdo la experiencia que tuvo Jesús cuando le trajeron a aquella mujer pecadora a sus pies y venían los hombres, los fariseos, con piedras en las manos, diciendo, Moisés nos mandó a apedrear este tipo de mujeres. ¿Tú qué dices?
El Señor no se puso a pelear con ellos. Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, eche la primera piedra, arrójela. Y uno a uno comenzó a irse porque era bien probable que si no en esa ocasión, en otras ocasiones, los acusadores también habían participado del pecado de adulterio y de fornicación con aquella mujer. Ahora Judá está tomando la postura que toman muchos dentro de la iglesia, muchos que no son espirituales, muchos legalistas, muchos que se atreven a condenar, muchos que toman una postura como que fuesen intachables y perfectos para condenar a aquellos que han cometido un error. Y es bien triste después darnos cuenta que aquellos que eran rígidos, que eran tan exigentes, eran parte o han sido descubiertos de pecados gravísimos y que habían vivido una doble vida. Con todo esto que les he compartido, hemos visto una descripción bastante amplia de lo que vivió Judá. Pero aquí la pregunta importante, y es donde vamos a ir a comenzar a buscar aterrizar este vuelo. ¿Cómo podemos regresar a la presencia del Señor si ya nos hemos ido? ¿Cómo hizo Judá? ¿Cómo él pudo revertir su historia, su vida, su propósito, si estaba tan acabado? El hombre estaba destruido. ¿Quién volvería a creer en él? ¿Será que le volverían a dar otra oportunidad? ¿Será que Dios todavía podría proyectarse con un hombre de esta índole? Piense en esto. Pero cuando observamos el pasaje nos damos cuenta de que Judá poco a poco comenzó a recapacitar y comenzó a emprender el camino de regreso. Y el primer paso y la primera decisión que debemos tomar cuando queremos regresar a ese lugar de la presencia del Señor es reconocer nuestras faltas y saber que nosotros hemos actuado mal, que nos hemos equivocado y que necesitamos volvernos al Señor para que Él nos restaure. Dice el versículo 25. Cuando la estaban sacando a Tamar, Tamar mandó decirle a su suegro, el dueño de todo esto fue quien me dejó embarazada. Fíjate bien, tal vez sepas quién es el dueño. En cuanto Judá reconoció su sello, la vara, dijo, el culpable soy yo y no ella, pues no quise darle a mi hijo Sela como esposo. Estas palabras en Judá fueron poderosísimas. Desde el momento que él dijo, el culpable soy yo, Dios comenzó a observar esa actitud y Dios comenzó a decir, aquí todavía yo puedo hacer mucho. Aquí yo todavía puedo seguir trabajando. Me recuerdo en el caso de David, cuando al principio evadió la reprensión del profeta Natán, pero cuando ya no pudo esconderse, cuando ya se encontró entre el profeta y Dios, sin ningún lugar a donde correr, David comenzó a reconocer, comenzó a decir, yo soy culpable, yo he pecado, yo le he fallado al Señor. Y comenzó a abrir el corazón, comenzó a decir, mis huesos aún se están secando por la falta de perdón. Y cuando David comenzó a entrar en comunión con el Señor, a decir, yo soy responsable, yo me equivoqué, yo necesito volver, entonces Dios se comenzó a proyectar con él una vez más. Yo creo que a alguien le estamos hablando hoy, no solamente los que estamos conectados por Zoom y por Facebook. Alguien tal vez por ahí nos va a ver después o pueda que regrese a través de YouTube o cualquier otra aplicación a ver este mensaje. Si nos escuchan y están pasando por algo similar a lo que pasó Judá, recuérdense siempre que esta simple expresión de poder decir yo soy culpable puede abrir las puertas al perdón del Señor, puede abrir las puertas a que Dios intervenga y nos comience a restaurar, nos vuelva a ese lugar que hemos perdido. ¿Cuál es la señal de que nos hemos arrepentido? Sentirnos culpables es el primer paso, pero no es el final del camino. Realmente el verdadero arrepentimiento es cuando no volvemos a cometer la misma falta. Y mire, Judá a estas alturas estaba solo. Y creo que porque había necesidad en su cuerpo de poder estar con una mujer. Él ya había quedado viudo. Pero después que él se restaura, todavía está soltero. Y mire lo que dice en la parte final del versículo 26. Y nunca más Judá volvió a tener relaciones sexuales con Tamar. Nunca más. El hombre se arrepintió para nunca más volver a cometer el mismo error. Esta es la señal de que alguien se ha arrepentido. No solamente cuando llora, no solamente cuando se pone triste, sino cuando decide no volver a cometer el mismo error, no volver a tropezar con la misma piedra,
no volver a regresar a las mismas andadas, no volver a lugares donde puede caer en tentación. Tamar quedaba sola, él estaba solo. Es más, ella había dado a luz o iba a dar a luz a dos de sus hijos, pero aún así él dijo, no volveré a recordar aquello que por poco me cuesta el propósito y el llamado del Señor. Ahí es donde él comienza no solamente a reintegrarse, a restaurar su vida personal, ahora lo vamos a ver, restaurarse su propósito mientras él emprende el camino de regreso a la casa de su padre. Versículo 27 dice, tiempo después, Tamar tuvo mellizos. Al momento de nacer, uno de los mellizos sacó la mano. Entonces la mujer que ayudaba a Tamar le ató al niño una cinta roja en la muñeca y dijo, este niño nació primero. Pero el niño volvió a meter la mano y el que nació primero fue el otro mellizo. Entonces dijo la mujer, vaya, te abriste paso, te abriste brecha. Por eso le pusieron por nombre Fares. Después de él nació su hermano y como traía la cinta roja atada a la muñeca, le pusieron por nombre Sera. Aquí vemos el desenlace de esta historia, pero nos llama la atención que aunque muchos condenan las acciones de Tamar, que tal vez no fueron las mejores, en realidad esta mujer fue digna de admirar, porque cuando sintió que se quedaba despojada de su promesa, despojada de su herencia, ella dijo, no me quedaré con las manos vacías. Yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance y voy a seguir conectada a esa familia donde creo que Dios me va a bendecir. Y producto de esta relación inesperada, porque nadie pensó que Judá iba a embarazar a su propia nuera, producto de esta relación, más adelante aparecerían personajes de renombre como David y el mismo Señor Jesús. De esta relación incestuosa, Dios decidió restaurar a Judá, restaurar su casa, restaurar su patrimonio, restaurar su ministerio, restaurar su familia y sobre todo restaurar su línea genealógica. Ya no sería recordado Judá como el hijo, como el padre de los hijos malos que Dios había matado. Ahora sería recordado como el progenitor de grandes hombres del calibre de David y del calibre de Jesús. Grandes hombres que quedaron registrados en la Biblia, que hicieron grandes hazañas. Sería Judá una tribu líder. Él sería el encargado de entrar y salir en la batalla, de tomar la delantera, porque Dios lo había restaurado y el hombre ahora había comenzado a madurar y había entendido que hay mucha tragedia, hay mucho fracaso en aquellos que se alejan y se descuidan de la presencia del Señor. Curiosamente, Judá no perdió los privilegios del padre cuando regresó. Lo mismo que el hijo pródigo cuando regresa tampoco pierde los privilegios del padre. Y si usted ha dicho, pastor, yo me he alejado de la presencia del Señor, llevo años, llevo meses o llevo días alejado de la presencia del Señor, hoy quiero ir aterrizando haciendo este llamado. Regrese al Señor. Vuélvase a Él. Dios lo está esperando. Hay un llamado que está pendiente. Hay un propósito que no se ha cumplido todavía. Y si usted todavía está con vida es porque Dios quiere seguir trabajando con usted. Es tiempo de volver. Es tiempo de regresar a su presencia y es tiempo de reconocer que con Dios todo lo podemos alcanzar. Me gustaría que ahí donde está usted baje su cabeza y hiciera esta oración conmigo. Señor, Judá es un personaje impresionante en tu palabra. Judá nos enseña, Señor, no solamente el gran llamado y el gran propósito, sino también la realidad del ser humano. La realidad y la debilidad nuestra, Señor. Como a veces en esa debilidad caemos en la tentación. Oro, Señor, para que los hermanos que nos han escuchado con esta palabra puedan hoy cobrar ánimo, puedan determinarse, Señor, a nunca más coquetear con el mundo, nunca más, Señor, mirar las cosas que el mundo ofrece como una segunda opción, a estar determinados en ti, Señor, creyendo que solamente tú nos puedes dar seguridad, solamente tú nos puedes dar sentido de vida, Señor. Oro para que si alguien se siente distante, se siente alejado, pueda regresar en confianza a ti y que de regreso pueda ver, Señor, que tú no eres vengativo, que tú eres un Dios amoroso, dispuesto a restaurar a todos aquellos que se rinden y que reconocen que te han fallado.
Gracias, Señor, por esta oportunidad que me has dado de compartir esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Espero que algo el Señor les haya hablado y que la historia de Judá no se repita con nosotros en este año de búsqueda de la presencia del Señor. Pase lo que pase, en la cobertura de su presencia estamos seguros. Amén.